Bueno, Raúl, le agradezco muchísimo que esté acá en este ciclo de entrevistas que estamos haciendo en formato streaming, formato novedoso para Granadero Baigorria, no tan novedoso para algunas consolas o para algunas, digo, tendencias comunicativas en el mundo, pero para nosotros es un gustazo. Y me parece que es una buena experiencia de poder hablar con usted de la historia de Baigorria y cómo nace usted un poco con esta idea de contar la historia de la ciudad, ¿no? Tan necesaria y tan urgente, ¿no? Sí, para mí también es un gusto y es un ejercicio buenísimo para mi mente también estar siempre hablando de mi ciudad, ¿no? Claro, ¿no? Yo no escatimé nunca viajes, esfuerzos o lo que fuere para llegar a donde se podría hablar de mi querido Paganini, hoy mi ciudad de Granadero Baigorria. Y todo nace cuando vos tenés vocación de algo y tenés entusiasmo de hacer Claro. algo. Y pasión por algo, Claro. es lo que vos hacés con los medios también Claro. de hace años. La pasión lleva a los triunfos siempre, a lograr lo que uno se propone. Y lo mío viene de muchos años, desde el tiempo de mi padre que hizo la guerra del 14 y ya escribía sobre los avances que tenían en Italia. Tengo los nombres hasta de los compañeros, de generales, de militares que estaban con él en la guerra del 14. Él llega, ¿cómo se llamaba tu papá? Francisco Amadeo Sabatero. Francisco Amadeo Sabatero. ¿Dónde había nacido? ¿En qué parte de Italia? Del Torino, en la zona de Turín. Ah, bueno, Sí, Piemonte, de como Piemonte, somos la mayoría de nosotros. Sí, la parte norte de Italia. En el norte de Italia. A los 18 años ya estaba bajo bandera, como se decía, con un fusil. Había nacido... Y lo único que había tomado en su vida era una azada para carpir la tierra y le dieron un fusil. Y te imaginas que esa guerra que duró hasta el año 18, 4 años, lo marcaron a mi viejo para que se erradique de Italia, ¿no? Nunca más quiso volver a Italia, él por el hecho de que tenía marcada la guerra, que tenía una bala en la oreja, como lo que pasó el otro día, que se escuchó y se vio por tele en el que candidato norteamericano. Mi papá tenía una bala en la oreja, un agujerito, y siempre lo mostraba a él, a todo aquel que le preguntaba sobre la guerra, sobre el orificio que tenía en la oreja, ¿no? Bueno, eso viene como consecuencia de que también él tenía pasión por la historia, contaba sus vivencias, y yo también en la escuela tenía siempre buenas calificaciones en historia, geografía, en matemáticas estaba siempre rezagado, pero en historia me gustaba, era curioso, preguntaba. Claro. Y bueno, fue tal, es así que hace más de 35 años, ya por el 90, visité a Vladimir Mikhailovich, un gran historiador rosarino, que tenía una biblioteca extraordinaria, y sobre consultas de cosas de mi pueblo Paganini. Y me informó de muchas cosas que yo después la trasladé a los medios, a las escuelas, sobre la vida de los Borsetti, que eran los primeros pobladores, y cosas que a mí me entusiasman porque es un ejercicio mental que cuando uno habla de su querida ciudad, su pueblo natal, siempre encuentra temas para desarrollar. Es lo que yo hago con los chicos de la escuela. Claro, hoy en día, ¿no? Es buenísimo eso de recorrer la ciudad con los alumnos de la escuela. Y voy a ir para atrás también, pero en la actualidad, como usted dice, está recorriendo la ciudad, habla con los pibes de las escuelas primarias. ¿Y cómo lo reciben los pibes la historia? Porque es un colectivo, usted con un megáfono y le va contando a los chicos, ¿no? Sí, micrófono, nada más, yo sostengo todavía de que tercer grado todavía son muy chicos para entender ciertas cosas de la historia. A mí me gustaría más recorrerla con alumnos que ya van finalizando la primaria. Pero en el programa de estudios figura el tercer grado. Bueno, los chicos van de la casa a la escuela, de la escuela a su domicilio, y no conocen ni dónde está el correo, dónde están los bomberos, dónde están las distintas escuelas, dónde está el comando radioeléctrico. Y bueno, yo les voy marcando todos esos lugares, la bajada de la calle Formosa, histórica, el camino de los Granaderos, la autopista,
traspasamos la autopista por el puente arriba y después ya llegamos casi al límite con Ibarlucea y pegamos la vuelta, ¿no? Pero los chicos nunca habían ido a la autopista, muchos chicos de distintas escuelas, y ven el Remanso Valerio, el río Paraná, y es importante y fundamental para el conocimiento. Tal es así que las mismas docentes también se van informando y después ellas pueden transmitirle con más propiedad a sus chicos, a sus alumnos, lo que han visto en el recorrido. Lo que yo destaco de usted, Raúl, es una memoria prodigiosa, porque se acuerda de cosas que yo utilizo mucho en mi laburo de investigación, donde uno va y burquetea y pregunta y consulta. Pero usted tiene una memoria gigantesca, como haber conocido a Eduardo Orsetti, hijo de Sí, a Eduardo Orsetti e Indalecio los conocí, yo era pibe. Eduardo vivía donde hoy está el juzgado municipal. Ah, donde estaba el juzgado. El juzgado de falta, sí. Sí, el juzgado, en la calle de Pueyrredón. Exacto. Ahí vivía uno de los Orsetti y enfrente vivía el otro, Indalecio, que fue el primer presidente comunal de nuestro pueblo, Paganini. No, yo le decía esto porque de repente usted una vez me contó una historia sobre cuando Eduardo, muy chico, le contó a usted cómo con el padre marcaban el cementerio cuando llegaban los carros con muertos de... Él me contaba todo eso, que cuando hubo la epidemia en Rosario de la fiebre amarilla y epidemias que antes eran comunes, fin del siglo anterior, siglo XIX, bueno, ¿y dónde lo iban a sepultar? Venían para este lugar, no era pueblo todavía. Exacto, no tenía comuna todavía. Hasta el 17. Y él guiaba a los carruajes que venían envueltos en frazadas, en ropa, sin ataúdes todavía, y los guiaba a donde hoy está el cementerio Redondo, y ahí había una fosa común, y los iban enterrando así. No, yo lo que marco también de esto es que usted fue rearmando, fue organizando el relato histórico de la ciudad, como haber sido el primer alumno que ingresa en esa primera colación o corte que ingresa a la escuela 127 cuando se inaugura el edificio. Digo, todo esto habla de una ciudad que son necesarias. Digo, a mí me encanta hablar de este tema porque la mayoría de los temas que yo escribo y en las publicaciones de las revistas, tengo 200 publicaciones de las revistas de Baigorria, todas las revistas, hasta el Urbano. Hasta el Urbano, por supuesto. Todas historias que gran parte de ellas las viví de primera mano. O sea, no es que me la contaron ni la leí, las viví del año 35, que yo llegué a este mundo, en la década infame. Claro. Y todo el tiempo del gobierno del general Perón, de Evita, lo que vino después con Frondizi, los golpes militares, bueno, eso los viví plenamente todo, y por eso lo desarrollo con lujo de detalles, porque en ese tiempo que yo era niño no teníamos los teléfonos actuales, no teníamos internet, no teníamos el wifi, nada de eso, pero teníamos la radio. Claro. La AM, no estaba en la FM tampoco. Todavía. Y el informativo, me acuerdo que mi padre trabajaba en el campo y prendía la radio y los informativos de Radio El Mundo de Buenos Aires, que conectaba con LT3 de Rosario, o Radio Belgrano de Buenos Aires, que conectaba con LT8 de Rosario, y ahí escuchaba los informativos de la noche. Se informaba lo que pasaba. Principalmente estaba el informativo del exterior. Estaba el local, que era argentino, y después las noticias del exterior, que era lo que a él le interesaba también, que era Italia, Europa, su familia que vivía allá. Su padre nunca volvió a Italia, pero ¿tenía contacto con...? Claro, mi padre estuvo aquí en el año 24. Ajá. Estaba el gobierno radical en ese momento. Y mira qué tiempo bueno que fue, lo que valía el peso argentino, que en 4 años, trabajando solo en el campo, en las quintas, el oficio de él era los viñedos, las plantas frutales, el campo, si se quiere, lo rural, puedo ahorrar dinero y pagarse un viaje de nuevo a Italia. En el 29, fines del 28, viaja en el Conte Verde, el transatlántico italiano, a Italia, Génova,
y se casa con mi papá, que tenía 19 años. Ah, italiana también es. Claro, él quiere decir que antes los italianos buscaban las mismas parejas que habían conocido en Italia. Ella tenía a mi madre, si se quiere, vamos a decir vulgarmente, marcada en Italia. Y se casa con mi madre y como antes la mujer era Claro. hoy no es más ese tema, la libertad total del ser humano también de decidir. Sí. Dije, bueno, acá está el casamiento escrito, firmado, ahora andiamo per l'América. Y listo. La oposición familiar fue total, pero era y se vinieron a Rosario, a Alvear, de Alvear vinieron a Paganini, siempre por el ferrocarril central argentino. Claro. Y aquí estuvieron las quintas, donde hoy está la Calamita, Sí. tristemente conocida como la Calamita, Era ese el campo lugar. de Sala, ¿no? Exactamente. Ahí estaba la quinta, las bodegas y viñedos de don Juan Sala, que en el tiempo que estuvo en el Consejo, una de las calles que unen Eva Perón con Silvestre Beñi, Exacto. con mis compañeros que aprobaron, los ediles, se llama Juan Sala, en homenaje al que dio tanto trabajo a los habitantes de Paganini. Y que fue jefe comunal hasta el 35, ¿no? Cuatro periodos. 35 murió en el mes de agosto, Juan Sala. Cuando usted prácticamente nacía. Exactamente, en el año que nací, yo había nacido en abril, él murió en agosto. Bueno, Sala fue un personaje que siempre yo lo rescato en mis escritos, en las publicaciones, porque fue el que donó el terreno y el dinero para hacer el actual edificio municipal de Granadero Baigorria. 11.950 pesos costó hacer esos dos salones de frente, más la casa del casero detrás, que la hizo Anselmo Negri, un albañil. Sí, me tocó hacer una entrevista a Anselmo sobre ese tema. De Paganini. Sí. Lo pagó en 2 años, fueron cobrando en cuota porque no había inflación, el dinero valía siempre el mismo. Y después participó mucho en la construcción de la iglesia San Pedro. Era una persona que tenía mucha comunicación con los vecinos, solidario, un español, era Claro. él, español, y bueno, y quedó en la historia. Tal es así que el panteón más grande que tiene el cementerio de Granadero Baigorria, en el ala central, que lleva hacia el norte, entrando por el antiguo cementerio primitivo, el panteón más grande pertenece a don Juan Sala. Años atrás, cuando estuve en el Consejo, había un problema, que había una deuda. Claro, van desapareciendo los familiares y queda la deuda. Claro. Se iban los restos que había ahí eran de siete cadáveres, iban a ir al osario común. Y bueno, a través de una ordenanza, un proyecto que yo hice en el Consejo, fue aprobado para que se conserve como está ese lugar, se preserve, porque es un panteón histórico, que allí están personajes que hicieron mucho para nuestro pueblo Paganini, entre ellos Juan Sala. No, y realmente la historia de Sala, y en esto me quedo, la pudimos reconstruir, o se puede reconstruir porque usted tiene una gran memoria, pero porque aparte su padre le contó mucho esa historia. De Juan Sala, ¿no? Sí, o sea, sí. de su hijo, Sí, de sí. Pedro Sala. Pedro, Juancito, eran los hijos de él. Pedro falleció un año antes de la muerte de Juan. Falleció en un accidente ferroviario donde está hoy la Escuela Secundaria 422, en intersección de Eva Perón y Buenos Aires, Claro. prácticamente. Córdoba, ¿no? Sí, antes era Córdoba. Córdoba. Exactamente, fueron cambiando de nombre algunas calles. Y bueno, y falleció a las 8 de la mañana con un tren local que venía desde Galvez y arrastró su Chevrolet 29, que venía con su esposa, y fallecieron los dos. Mi papá en ese día estaba trabajando en la quinta. Mirá qué historia linda, ¿la puedo contar? Sí, por favor. La abuela de don Pedro Sala, que era el hijo de don Juan Sala, era uno de los presidentes de la Junta de Mayores Contribuyentes, que sería el centro comercial actual. Que tenía un importante peso. Mucha importancia. Sí. La abuela venía en un surqui de capota, rumbo al pueblo, y unos 500 metros antes lo pasó el vehículo, caminó de tierra, la polvadera, y tocó bocina y la saludó. Después contó la abuela de eso. Y ella ve
que vuela el auto, lo levanta la máquina de tren y desaparece. Vio cómo su nieto perdía la vida en ese lugar, a pocos metros. Dio la vuelta con el surqui y llega a la quinta, allá donde está hoy, dije anteriormente la Calamita, sí. Y era una casa, era un establecimiento rural extraordinario, había caballerizas, galpones, maquinarias, caballos, mulares, y tenía una campana arriba donde se llamaba al personal a disfrutar del almuerzo diario. Y tocaron la campana, cuando tocaban la campana era porque había que ir al centro de la casa, y vinieron todos los que estaban trabajando, ahí se enteran de la muerte de don Pedro Sala, que fue el que donó la primera imagen que tuvo el patrono nuestro de la ciudad de Baigorria, que es el pueblo Paganini anteriormente, es San Pedro. Claro, y que fue quedando estipulado como el nombre del santo del pueblo, desde la única esfinge que había, que era justamente el santo de Pedro Sala, ¿no? Claro. Eran gente éramos pocos en ese tiempo, que estoy hablando del año 35 que nací yo, 1.200 habitantes, entre rurales y urbanos, porque había en la misma cantidad de urbanos que rurales. Por ejemplo, el barrio San Miguel, cuando yo recorro con los chicos, les cuento que eran todos hornos de ladrillos. Claro. Por eso falta tierra en el barrio San Miguel y tuvo algunos problemas de inundaciones grandes. Exacto. ¿Por qué? Porque la tierra que falta en el barrio San Miguel está en los ladrillos de las casas de Barrio Centro. Claro. No es un dato, metafórico, es un hecho. Claro. Un hecho, ¿no? Así que bueno, la historia que yo puedo contar es infinita porque lo tengo todo grabado en mi mente y a medida que voy desarrollando se me van sumando más hechos de ese tiempo, ¿no? Y esa práctica de la escritura, yo lo quiero contar más en este formato novedoso porque digo que es el streaming, porque yo era muy chico y escuchaba las primeras radios de Baigorria y yo recuerdo a Sabatero, lo recuerdo a Bertero y recuerdo a otros tantos que iban y contaban la historia del pueblo. Había la necesidad de contarlo. Claro. Y yo recuerdo Baigorria y su gente, programas que tenía Ariel Marini, otros programas de radio, inclusive uno que yo tenía, se llamaba Acuarela. Pero digo, esa necesidad de empezar a contar, en un momento determinado, usted la empezó a escribir, ¿no? Había que escribirlo. Claro, porque uno lo cuenta, las palabras desaparecen, vos hablás y son efímeras las palabras, pero lo que queda escrito, queda escrito. Por eso me animé a comenzar a escribir, a redactar. Tengo unos volúmenes de diccionario, porque trato en lo posible de escribir lo mejor que puedo, porque lo lee mucha gente preparada, como en el caso de profesores de escuela, de lengua, y bueno, y uno tiene que tratar de redactar también como un cuento. Claro. Porque los chicos que recorro los barrios de la escuela, tampoco le quiero mostrar fechas, sino como cuando le hablo de San Martín, que pasó los granaderos San Martín. Por acá. Yo les cuento, paro con el ónibus ahí en la calle que divide John Deere con el cementerio. Le digo, chicos, miren este camino. Imaginariamente, hoy es un camino armado, antes era una huella. Imagínense que vienen cabalgando Granadero Baigorria junto con los demás granaderos, junto con San Martín al frente. Imagínense, cierren los ojos, imagínenselo. Y le hago a veces el ruido de los caballos que vienen. Y cómo fue la batalla de San Lorenzo, por qué rescato la figura del granadero Baigorria, porque si no hubiera sido por el granadero Baigorria, no hubiéramos hablado de San Martín en la escuela. Tal cual. El cruce de los Andes, la liberación de Chile, de Perú, O'Higgins, nada de eso. El granadero Baigorria con su arrojo, que iba siempre cabalgando al lado de San Martín, teniente coronel era San Martín en ese tiempo, y en esa epopeya que fue San Lorenzo, cae el caballo de San Martín baleado por un cañoncito que traían los españoles, un desencuentro con el capitán Bermúdez porque salieron a destiempo. El hecho era salir los dos y encerrarlos. Y salió un poco más retardado el capitán Bermúdez y llega primero San Martín. Por eso recibe el cañón el caballo de San Martín. Cae y
y uno de los españoles lo va a clavar con el fusil, porque los españoles traían fusil y bayoneta. Ajá. Los nuestros traían sables y caña tacuara de punta, como lanzas, los soldados, los granaderos. ¿Te imaginás que el granadero Baigorria, al ver que el español lo va a clavar a San Martín impotente en el suelo, con la pierna aprisionada bajo el caballo, lo levanta en vilo con su caña tacuara? Y allí es donde el granadero también Cabral, Juan Bautista Cabral, desciende y ayuda a retirar a San Martín. Y ahí lo matan a Cabral. Fue una epopeya, pero el primero que actúa es el granadero Baigorria. Tal cual. Y hoy lo tenemos custodiando la Plaza 9 de Julio, en ese busto que tiene su historia hermosa, ¿no? Sí, tal cual. Que es la de Bambino Bardés, otro personaje que tuvimos acá en Baigorria, que falleció hace no muchos años. Sí, se cumplieron 8 años, en el 16 creo que murió, así que no hace mucho. Sí, 10 años de la muerte de él. No, 10 años ya de la muerte Claro, de 10 Bambino. años. Yo pensé que era 10 años. un poco menos. Yo estaba en el consejo cuando falleció. Le hicimos un homenaje para entregarle como ciudadano ilustre y en el momento de convocarlo falleció. Falleció Bambino Bardés, Raúl de Bardés Bambino, de la Vega. Exacto. Raúl, bueno, y usted transita ese mundo entre Paganini y Baigorria. ¿Usted recuerda cómo fue eso del cambio de nombre? Digo, yo sé por qué, pero digo, ¿qué pasaba con el habitante de Paganini que un día para el otro se empezó a llamar Granadero Baigorria? Mi abuela toda su vida no vino a Baigorria, venía a visitarnos a Paganini. Digo. Sí, seguimos por años nombrando a Paganini. Iba el ónibus, subir ¿dónde va? Paganini. Antes el guarda te preguntaba para darte el boleto, Paganini. Granadero Baigorria se fue sumando con los años, lógicamente, pero en principio era Paganini, Lisandro Paganini, el fundador de nuestro pueblo, y fueron las 3 ciudades que lo hemos contado muchas veces. Vos también en tus editoriales has puesto en tu escrito y radiales y escrito cómo fue el cambio de nombre de Capitán Bermúdez, de Fray Luis Beltrán y Granadero Baigorria, ¿no? Fue en una sola fecha los 3 pueblos, en homenaje a San Martín en los 100 años de la muerte que se cumplían en el año 1950. Y usted, a lo largo de esta búsqueda histórica, también se pudo entrevistar con familiares, digo, como el caso de Orsetti, ¿no? Con las hijas. Así es. En el año 1994, visité a un nieto, Armando el nombre, lo tengo presente, en la calle 3 de Febrero, en Rosario. Sí. Estuve buscando direcciones, hasta que encontré donde vivía uno de los nietos del fundador, de los primeros habitantes del pueblo, que fue Juan Orsetti. Fue una entrevista buenísima. Ahí rescaté muchos datos con él, porque me dijo que muy joven, a los 44 años, su abuelo falleció donde está el pasaje obligado. Mire usted. De un tren. A Giovanni Orsetti lo choca un joven, muy joven. Antes los trenes, el único transporte que teníamos a Rosario, San Lorenzo, eran los trenes. El tren de Ferrocarril Central Argentino. 2 vagones iban para San Lorenzo, con una máquina a vapor, 2 vagones con una máquina a vapor a Rosario, todas las mañanas. Yo viajé mucho en tren cuando iba a la escuela técnica en la calle Vélez Arfiel, en Rosario. Sí. Bueno, don Juan Orsetti iba rumbo a Rosario. Como los trenes estaban parados uno en una vía, había 2 vías, la principal y la otra secundaria, y se ve que se equivocó de tren el que iba para San Lorenzo. Subió, charlando con otro vecino, se sienta, y ve que el tren se pone en marcha, pero rumbo al norte. Claro. Y él iba en el otro tren a Rosario. Claro. Se levanta presuroso y el guarda trata de contenerlo. Ya eran tren de 2 vagones, tomaban velocidad rápidamente. Sí. Cuando está llegando al hoy pasaje obligado, trata de desprenderse, caer, y el guarda lo sostiene, pero cae de tan mala manera que ahí muere bajo las ruedas del tren Juan Orsetti. ¿Y esto habrá sido a principios del siglo? Y fue a principios del siglo, en el 4, 2000, en el más o menos 1904, 1905. Yo tengo la fecha exacta escrita. Eso me lo contó el nieto, Armando Orsetti. Armando Orsetti. Familia que después se fue perdiendo, ¿no? Se fueron de acá de Baigorria, no
no estuvieron más. Y sí, yo tengo un contacto con una tatarañeta de ser de don. Siempre trato de contar algo de Baigorria, lo que es el pueblo, donde estaba la casa de los tíos, donde estaba el almacén de Fermín Orsetti, que era hijo de Indalecio, donde hoy está en la calle Sáenz y Avenida San Martín. Ahí estaba Fermín Orsetti, uno de los primeros almacenes de ramos generales que había acá, junto con el de Seco, Claro. y Hortal, Andriani, Basso, Cotini, Matío, eran todos almacenes de ramos generales, todos con cancha de bochas. Sí. Es donde iban a despuntar el vicio los domingos a la tarde los parroquianos de Baigorria. Exacto. Jugaban un truco, tomaban una copita y jugaban un partido de las bochas. ¿Y cómo fue que hay una pasión sobre la política, ¿no? O sea, sé que, bueno, yo imagino que todos aquellos hijos de inmigrantes o los mismos inmigrantes, con la presencia de Juan Domingo Perón, los derechos ganados por entonces y Evita, inexorablemente se hicieron peronistas, ¿no? Sí. Yo nunca pensé en, digamos, en ser un político ni participar en política. Sí participé en instituciones de Baigorria. La escuela 550. Eso trajo como consecuencia lo otro. Claro. La vecinal de mi barrio, mi padre fue fundador, después continué yo. Entre 7 vecinos somos fundadores de la escuela 550, en una casa de familia. Sí. ¿Qué más te puedo decir? Centro comerciante, mi señora tuvo siempre un pequeño negocio y como ella no concurría, iba yo en lugar de ella, así que también participé centro comerciante, el Motor Club Granadero Baigorria con Luis Chipiti, Sobrero, Bertero, Pablito, éramos todo un grupo de gente que éramos fiscalizadores del turismo Grupo 2, una categoría de automovilismo, una de las más, pero muy de entusiasmo que tenían, en el tiempo que acompañamos a la Rauri, en las temporadas que él tenía automovilismo. Claro. Y bueno, uno fue participando en todo eso y llegó un momento que me buscaron para ser concejal. Yo trabajaba en Celulosa Argentina, allá por el año 87, 86, vino Fermín Serrano, muy amigo, vecino de mi barrio, junto con Humberto Drigotti. Yo a Drigotti no lo conocía personalmente. Me vino a proponer en el año 86 para participar en las elecciones para la intendencia de Granadero Baigorria. Como concejal, yo lógicamente dije, no, yo trabajo en Celulosa, no puedo, estoy bien con mi trabajo. No, pero nos tenés que acompañar. Tuve una semana para contestarle, ser el primer concejal. Bueno, hablé con mi familia, pude unir voluntades para que me acompañen también. Era una experiencia nueva ser concejal y se ganó con 2 concejales ¿Usted? Boto y Raúl Sabatero. Ajá. Yo el primero y Boto segundo concejal. Y entramos en la municipalidad en el año 87, en diciembre del año 87. Le ganan a Monti. Había ganado Humberto Drigotti. Pero ustedes le ganan a Monti. Y después tuve 4 periodos más. 4 periodos. Yo le decía a Drigotti, bueno, Humberto, mira, ya terminé mi mandato, voy a seguir mi trabajo, porque ¿qué ocurría? Al ser concejal hay que dedicarse exclusivamente a eso. ¿Y yo cómo hacía con mi trabajo en fábrica? Yo trabajaba de día, era mantenimiento de fábrica, carpintero era. Entonces hablé con el jefe personal, Latari, y me dice, le digo, mire, le tengo que comunicar a este señor Latari que fui electo concejal en Baigorria y me felicitó. Muchos vecinos de Baigorria trabajan acá, para nosotros un grupo, para la fábrica, la empresa, bueno, pero ¿cómo hacemos con el trabajo? Yo tengo que estar en el consejo todas las mañanas. No, lo sé, eso se arregla, me dice, no hay problema. ¿Usted se anima a trabajar de noche? Sí, le digo, por supuesto, con tal de estar libre. Bueno, le hacemos un turno de mantenimiento, los demás de día me dejaban el trabajo y yo trabajaba de noche de 0 a 6, según el día que me tocaba, en qué sesión, o 7 de la mañana. Yo a las 8, 8:30 estaba en el consejo todos los días.
dormía la siesta. Un sacrificio. ¿Por qué? Yo tampoco cobraba sueldo de concejal, porque había unas tratativas que se habían hecho con Adrigotti de que cobramos el 40% de la dieta, porque los demás había que ayudar a los demás compañeros, que eran muchos en ese momento, con la dieta del concejal y de voto, y no sé si el Ejecutivo lo pondría, íbamos ayudando a los demás compañeros con el dinero nuestro. Y yo no lo cobraba, pero el descuento venía el total. Claro. O sea, que te imaginas que yo no cobraba ni el 30%. Bueno, Y eso aparte había una familia. Claro, digo. claro. Pero eso al margen, yo me arreglé así, estoy orgulloso de haber hecho eso, un ejemplo que se dio para muchos que van por... ¿Cómo fue? ¿Los 4 periodos juntos? No, usted estuvo No, 3 periodos estuve, juntos. estuve hasta el año 95, que fue electo la última vez. Adrigotti perdió la elección con Secondo. Sí. Yo fui electo, estuve hasta el año 99. Y después, allá por el 10, con Alejandro Ramos, me pidió, mejor dicho, me enteré por la radio que me había puesto en la lista. Y hablé con Alejandro, vecino mío de Barrio Paraíso, y le dije, Alejandro, sí, Raúl, yo le iba a avisar a usted que hubo apuro por presentar la lista y lo puse como suplente, porque usted es más conocido, por el no, bueno, si te sirve mi nombre, encantadísimo. Claro. Más con el fondo peronista que yo vengo de toda mi vida, ¿no? Y bueno, ocurrieron varias cosas en ese periodo, con Luciani, tuvo problemas, tuvo un accidente, después renunció, me tocó a mí por corrimiento. Suplente primero y ingresé también ad honorem totalmente. Yo le avisé a Alejandro que yo no podía cobrar porque ya era jubilado de la industria. Así que... No, y yo me imagino que habrá sido como una suerte de broche también eso, ¿no? Contar la historia de la ciudad, seguirla muy de cerca. Y ser concejal, digo, ¿no? Me parece que habrá sido un broche a su carrera, no sé, de lo que estaba transcurriendo en su vida como una persona muy activa de la ciudad. Yo creo que ser concejal es un honor. Cuando en algún momento escuché que había que sacar el nombre honorable, para mí es un honor ser concejal de una ciudad que te voten los vecinos. Sí. Y más con una trayectoria limpia, por lo menos nadie me pudo encontrar la punta del ovillo para desnudarte, como suele hacerse con algunos personajes. Y bueno, y cumplí mi tarea lo mejor que pude. Hubo muchos logros en los años que estuve. Con el gobierno de Adrigotti se pavimentó todo el barrio San Miguel, se trajo el agua potable, barrio de Lara se pavimentó, la zona de Paraíso, bueno, un montón de obras se hicieron en ese tiempo, iluminación, arbolado. Y después con Ramos. Y bueno, con Ramos también, por supuesto. Pero bueno, uno dentro de la capacidad de poder hacer algo, lo he tratado de hacer siempre. Raúl, y cuando se acuerda aquel Paganini y ve Baigorria, ¿qué siente? Digo, ¿no? ¿De Paganini? Claro, ¿usted qué ve? Hoy ve Baigorria comparado con aquel Paganini, ¿no? Sí, otra cosa. La bisagra viene allá por el 50. En el pueblito, como cualquier pueblo, con Juan Ortiz. Juan Ortiz era más superior porque tenía celulosa argentina y electroclor. Pero Paganini eran quintas, montefrutales, estaba Barrio Centro, en San Miguel había hornos de ladrillo, algunas casas dispersas. No estaba Barrio Lara, no estaba Barrio Los Naranjos, no estaba Barrio Los Robles, Martín Fierro, San Miguel, Correos. San Fernando era un barrio que estaba alejado del centro. Era más de Capitán Bermúdez. Claro, sí. Estuvo a punto que de Paganini. Sí. Tal así que los chicos de San Fernando iban a la escuela Capitán Bermúdez. Sí. Y bueno, éramos muy pocos, nos conocíamos mucho. La única escuela que había era la 127. Y recuerdo que no había cine. El cine Splendid vino después, por el año, cerca del año 50. Íbamos a Rosario para las grandes compras, había que ir a Rosario. Y el cambio fue fundamental, porque con el hospital y el hogar escuela comienza otra etapa. Allí comienza el barrio Los Naranjos, que se funda el barrio Los Naranjos. Comienza Estoiza, que era la quinta, a ser el barrio Martín Fierro.
Barrio San Miguel se lotea todo, recién viene la escuela, después, muchos adelantos. Barrio Correo se hizo en el año 55, antes de la caída del gobierno de Perón. Pues ya fue uno de los primeros barrios que se hizo después. O sea que el Hospital Hogar Escuela fue la base fundamental. ¿Por qué? La construcción. Porque la construcción da trabajo a un montón de oficios. Claro. Albañiles, carpinteros, pintores, azulejistas, plomeros. Entonces trabajaban 2.000 personas ahí. Claro. Y se fueron quedando acá. Yo estaba con los chicos, Sí. íbamos a recorrer los montes, frutales, porque era todo nuestro en ese tiempo, prácticamente. Y vimos que estaban colocando en lo que era la chacra de Taborelli. Esa era la chacra de Taborelli, donde está el hospital Eva Perón. Producía maíz, unas espigas de maíz extraordinarias. Vemos que están colocando, ya habían arrasado con todo el rastrojo de lo que eran las espigas de maíz. Sí. Ya quedaba limpio el campo. Y pone unos letreros grandísimos sobre la ruta, uno casi en Eva Perón, mirando hacia el sur, y otro casi Silvestre Beñi. Dos grandes letreros con todas entablillados, todas tablas, para poder escribir que pase el viento, ¿no? Para que no se lo lleve. Ya como ya pensaban antes. Decía, Hospital Escuela, Eva Perón, capacidad, tantas camas, el Hogar Escuela para tantos niños. Fue extraordinario. Nos quedamos sorprendidos, porque nos enteramos de ahí, porque no había medios para comunicar. Es muy grande lo nuestro para seguir comentando. Vos manejás con el tiempo. Esto nos permite el streaming justamente esto, ¿no? Jugar mucho con el tiempo. La posibilidad de tener un poco más de tiempo para poder charlar de estas cosas. Yo imagino que la bisagra fue el Hospital Eva Perón, se me viene el barrio Los Pinos también. Ese barrio tan bonito como Barrio Los Pinos, pero también la llegada de John Deere habrá sido importante también, ¿no? La llegada de John Deere. Eso fue en la década del 60, 58, cuando llega John Deere. Era el tambo de don Ignacio Vizcarbuénaga. Claro. Todos los días llegaban los tarros de leche a la escuela 127, donaba el vasco, un vasco buenísimo, solidario con el pueblo. Yo lo conocí. Y bueno, y así él dijo, el día que yo venda este campo va a ser para trabajo, para empresa que dé trabajo. Y creó... Y llegó John Deere. Llegó John Deere, ¿no? Juntamente con John Deere llegó la COP, Saipe, Jabón COP, el edificio de ruido en este momento. Después llega también Argental, grandes empresas, después 9 de Oro más adelante. Se hizo industrial prácticamente ya en Baigorria. Bueno, y esa historia que se sigue escribiendo, ¿no? Una ciudad tan especial como Baigorria, ¿no? Baigorria sigue siendo un lugar para seguir contando la historia, ¿no? Y sí, no hay duda. Sigue siendo porque Baigorria, vos me dijiste de Baigorria que era... No, le preguntaba si Baigorria seguía siendo una ciudad para seguir contando la historia. La historia, una ciudad que tiene muchas cosas para contar, ¿no? Pero muchas más historias que contar, porque la gente de edad, yo voy a cumplir, ya cumplí 89 años, y no quedamos muchos vecinos para poder contar la historia de primera mano. Tenemos un vecino que va a cumplir 103 años, que es Miguel Machaterra. Me está ganando la carrera todavía. Pero y otros se nos fueron, ya se adelantaron en el tiempo, ¿no? Pero poder hablar de nuestro terruño, de nuestro pueblo, cómo jugábamos los chicos, cómo íbamos a la escuela, con la sencillez, la simpleza de las clases de la escuela 127. Yo recuerdo a mi maestra Inés Carreras de Bellani, cuando se inauguró la escuela 127, Huguito, yo te conté varias veces eso. Sí. Yo entré por esa puerta que paso ahora con el ómnibus los chicos y me detengo allí a mirar esa puerta. Yo ingresé cuando tenía 5 años, hace 84 años atrás. Inaugurando el edificio. Inaugurando el edificio, porque no había escuela propia. Claro. Estaba el gobernador, que en este momento se me fue el nombre. No era Iriondo, si no era Iriondo, era uno por ahí, ¿No era Iriondo? Manuel Iriondo. Sí. Estaba el cura párroco, por supuesto, como siempre, el director Pedro Martí, el presidente de la comuna Seco, Repeto, que era el intendente de Rosario, y los padres, la cooperadora, las banderas, la banderita de papel, que no había plástico todavía. Y yo ingresé con una nenita de la mano, era muy pequeño, alto como esta mesa,
ingresé de la mano de Eve Cotini, una rubiecita de bucles, que luego fue la fundadora de Supermercado Eve. Ah, claro. La fundadora, Sí, hoy están sí, las sí. hijas, los familiares que Sí, sí, continúan con ese emprendimiento tan importante para la ciudad. Mire usted. Sí, con Era Eve Cotini. chiquitita. Sí, chiquitita. Éramos Sí. los más chiquititos iban adelante y los Sí. más mayores de altura hacia atrás, Ujú. formados. Ese olor a nuevo, De la pintura, la el pintura, cemento. las aberturas de madera, las puertas placas de los salones. Era mucho más chica la No, escuela. es bueno recordar que no tiene Y edificio la propio casa, la escuela. la casa del director ahí al lado. Claro, sí, Donde sí. está el Sí. comedor ahora, no sé qué han hecho ahí al lado de... Ampliaron un comedor, yo recuerdo haber ido a la 127, que ahí vivía Blanca Tamán, ¿no? Claro, Digo que la casa Tamaño, del director. la casa de la- Y donde está la biblioteca José Hernández Sí. y lo que fue el Consejo Municipal, eran terrenos baldíos, de la escuela pertenecía. Claro. Porque se había quitado la plaza 30 metros hasta la calle San Lorenzo para poder edificar la escuela. ¿Qué ocurría en las horas de labor? Las nenas tejían, bordaban, pintaban, las nenas. ¿Y los varones qué hacían? Sí, a la pelota. Entonces el director se le ocurrió, Sí. don Pedro Martí, bueno, un día nos reunió, yo estaba en 4º grado. Dice, a ver, ¿en tu casa hay una pala? Sí, mi papá tiene una azada, mi papá... Bueno, vos traes un rastrillo, vos traes una pala, vos traes una azada. El día que nos tocaba labor, carpimos la tierra, Hicieron una nos trajeron semillas Sí. y teníamos nuestras huertas en horas de labor. Y cuando estábamos en recreo, muchas veces que no era la hora de labor, íbamos y regábamos los almacios en días de calor. Sí. Así que bueno, son historias que me quedó grabada en mi mente y con orgullo, con gusto, la trato de transmitir, ¿no? Raúl, yo le agradezco mucho haber llegado hasta acá. Estamos grabando estos streaming en el sindicato municipal que nos presta una de sus oficinas para poder hacer esta aventura comunicacional. Y yo le agradezco mucho porque muchos de nosotros nos despertó el interés de contar la historia de la ciudad por haberlo escuchado a usted durante tanto tiempo y con esa pasión que uno tiene, ¿no? Con Y esa si me ciudad que amamos. permitís, me quedó algo en el tintero, Sí, cómo no. que en la vida de todo ser humano siempre está la compañía que tiene en su vida. Y yo pude hacer todo esto y lograr mi trabajo en el Consejo Municipal, porque una compañera, mi esposa, que vamos a cumplir ahora 64 años de matrimonio, ya con bisnieto, mi nieta, con 2 hijas, 5 nietos, una bisnieta, otro bisnieto en camino. O sea, una familia que siempre estuvimos unidos todos, acompañándonos en todo lo que ocurre en la vida de un ser humano, ¿no? Es como que es imposible si no está la familia detrás, ¿no? Sí, a mí, lo digo en primera persona. Es fundamental. Es fundamental, ¿no? Tener un compañero, una compañera al lado. Exactamente. ¿Está? Raúl, yo le agradezco, en serio, lo digo abiertamente porque la historia de Baigorria, no todas las ciudades tienen a un Raúl Sabatero y nosotros somos solamente gente que vamos detrás de Raúl Sabatero contando la historia de Baigorria. Una ciudad que yo amo profundamente como mi ciudad. Así que básicamente va por ahí. Hace años que estamos trabajando en esto, vos también seguís este mismo camino. Materiales tenemos muchísimos para poder todavía desempolvar de ese tiempo, porque tengo una biblioteca enorme, no sé más dónde poner, pero hoy con la computadora y está todo acá. Está todo en la computadora, por eso la cuido tanto mi computadora y aparte, bueno, sí, continúo todavía con las carpetas y las cosas escritas, la fotografía y todo eso, que sigo guardando para el futuro, para los que vienen detrás nuestro, que tengan material para poder saber las raíces de nuestra ciudad. Raúl, le agradezco mucho la entrevista. Bueno, gracias a vos, Hugo.